Número 15. Describo mi lugar favorito. Claudia vive en Cuautitlán Izcalli. Su abuela le dijo que ese nombre significa en náhuatl tu casa entre los árboles. Claudia investigó que su municipio se fundó el día 16 de agosto de 1824 y se preguntó qué otros hechos serían relevantes en el lugar donde vive. Así como Claudia, nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso aquí nos preguntan, ¿cómo es el lugar donde vives? Cuando tú quieras detallar o describir el lugar donde vives, recuerda que podemos utilizar los adjetivos. Y también es muy importante de que hablemos de tiempo, lo que fue primero, lo que fue después y lo que fue finalmente. También nos preguntan, ¿qué acontecimientos de ese lugar son sobresalientes? Tú pregunta a tus abuelos o lee en los libros para que veas los acontecimientos. Por ejemplo, quizás donde tú vivas es donde se inició la independencia o donde también inició la revolución. O quizás Pancho Villa o Benito Juárez viven en ese lugar. Tú pregunta o investiga para que veas cuáles son los hechos más importantes de tu localidad y también cómo lo describirías. También puedes hablar con tus abuelos para ver cómo vas a describir ese lugar, si te parece bonito o si quizás vas a decir, bueno, el lugar donde yo vivo es un lugar urbano o es un lugar rural. Todas esas cosas las puedes investigar para que hagas un buen resumen o un buen relato de lo que tú quieres contar. Todo lo que tú cuentas, a eso se le llaman hechos o acontecimientos. Y esos hechos o acontecimientos los debes de describir cronológicamente. Recuerda que cronos es tiempo. Vas a ver en una línea de tiempo qué pasa primero, qué pasa enseguida y qué pasa finalmente. También cuando tú quieres ordenar esos acontecimientos, vas a utilizar los adverbios de tiempo. Por ejemplo, antes, después, ayer, hoy, temprano, tarde. También vas a utilizar los adjetivos demostrativos para precisar la distancia entre quien habla y el sujeto u objeto al que se refiere. Algunos de esos adjetivos son este, esta, estos, estas, aquel, aquella, eso o esos. Número 1. Coloca una palomita a las características de los acontecimientos. El primero sí es un acontecimiento y dice, son sucesos relevantes para una comunidad. También se mencionan en la historia de una comunidad. Por último, se usan adjetivos y adverbios para describirlos. Estos tres son los que vamos a marcar. Número 2. Coloca con azul los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos son aquella, esos, estos. Con verde vamos a subrayar los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son antes, pronto y temprano. Número 3. Lee el texto sobre la historia de un municipio y haz lo que se pide. Al inicio, en la época precolombina, Cuautitlán Izcalli era un lugar de paso para los cazadores nómadas olmecas. Después, estos se establecieron ahí y dejaron su aportación en la escritura y la pintura. Luego, durante la conquista española, Cuautitlán Izcalli fue uno de los primeros lugares donde se asentaron los frailes franciscanos. Más tarde, durante la época independiente, esta localidad fue uno de los 9 distritos que forman el entonces Departamento de México. Finalmente, en 1971 se fundó el municipio de Cuautitlán Izcalli y se colocó la primera piedra en donde ahora es el Parque de las Esculturas. En el Parque de las Esculturas vas a mirar unas esculturas así como estas. Otra cosa que aquí les estoy poniendo, miren, nos habla de adverbios de tiempo. Aquí les estoy poniendo algunos otros ejemplos para que vean cuáles son. Algunos son antes, después, luego, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, anteayer o antier, siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, enseguida, ahora, anteriormente. Aquí nos dicen que leamos el texto, ¿verdad? Y luego nos dicen, subraya con verde los adverbios de tiempo. Los que encontramos aquí son inicio, después, luego, tarde, finalmente y primera. Escribe los adverbios demostrativos que encuentres. Los adverbios son estos y esa.
Aquí se los estoy subrayando. Recuerdan también que nos dicen que lo vamos a escribir cronológicamente, o sea, en orden. Por eso dice al inicio, luego y finalmente. Número 4. Relata un acontecimiento relevante de tu comunidad. Utiliza adverbios y adjetivos. Bueno, yo vivo en Monterrey, Nuevo León. Al inicio, don Alberto del Canto funda la villa de Santa Lucía. Ello ocurrió en el año de 1577. Después abandonó aquella fundación hasta el año de 1582. En el año de 1596, don Diego de Montemayor, residente en Saltillo, nace de esa población acompañado de 12 familias y el día 20 de septiembre funda la ciudad metropolitana de Monterrey. Finalmente, el 7 de mayo de 1824, Nuevo León fue declarado estado. Este señor es don Diego de Montemayor. Aquí tenemos la fuente de Neptuno de la Macroplaza y aquí es la ciudad de Monterrey. Aquí, como ustedes pueden apreciar, para los regiomontanos es muy emblemático el Cerro de la Silla. Si se fijan, casi en todas las imágenes que yo pongo sale el Cerro de la Silla. Aquí está, y luego aquí también, y aquí también. Otra cosa importante, ya ven que a los de Monterrey les dicen regiomontanos. ¿Por qué les dicen regiomontanos? Porque Monterrey está fundada alrededor de muchas montañas, pero no les van a decir regiomontañeses, porque se oye medio raro. Entonces, para no decirles así, se les dice regiomontanos, o sea, región de montañas. Para que un relato de acontecimientos se entienda, se debe seguir un orden cronológico. Y ese orden cronológico lo vamos a ubicar en una línea de tiempo, como ya les he dicho, ¿verdad? ¿Qué fue primero, qué fue después y qué fue finalmente? También cuando hablamos de hechos o acontecimientos, vamos a ver verbos que están en pasado, en presente y en futuro. El pasado es lo que ya pasó. Por ejemplo, de hace un segundo hacia atrás, todo eso ya es pasado, que puede ser un día, un mes, un año, 100 años, un siglo, 1000 años, puede ser demasiado tiempo. El presente es lo que está ocurriendo en este preciso momento. El futuro es lo que va a pasar en una hora, en un día, en una semana. Todo lo que viene después, a eso se le llama futuro. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de un viaje. Si hablas del pasado, vas a decir, yo viajé el año pasado. Mi papá viajó, él viajó. En el presente, yo estoy viajando hacia Dallas, Texas. O yo voy en avión. O yo estoy viajando a otra ciudad. En el futuro, vas a decir, yo viajaré en un mes. Yo viajaré la próxima semana. Número 5. Pon una palomita si los verbos están conjugados en pasado, presente o futuro. Enseñó, pasado. Caminaremos, en futuro. Juego, en presente. Utilizaré, en futuro. Construyeron, en pasado. Comparten, en presente. Número 6. Lee la oración y rodea el verbo. En esta oración hay un verbo y lo vamos a encontrar. La oración dice, los artesanos de San Mateo Iztacalco, una comunidad de Cuautitlán Izcalli, producen ollas para piñatas. ¿Cuál es el verbo? Recuerda que los verbos es todo lo que tú puedes hacer. En este caso el verbo es producen. Este verbo está en presente porque ellos producen. Ahora nos dicen, escribe este mismo verbo en pasado y en futuro. En pasado es producían, en futuro producirán. Número 7. Coloca un punto en la línea de tiempo. En la primera imagen tenemos un diagrama, aquí no. Enseguida tenemos un mapa, aquí tampoco. Por último tenemos una línea de tiempo, aquí le ponemos el punto. ¿Por qué nos damos cuenta que es una línea de tiempo? Porque aquí traen los números. Por ejemplo, hace 1700 años, hace 1800 años, hace 1900 años, hace 2000 años. O puede ser, en el año de 1700 ocurrió tal suceso. En 1800 ocurrió otro suceso. En 1900 ocurrió otro suceso. Y en el año 2000, se fijan cómo aquí está ordenado cronológicamente, de menor a mayor.
o del pasado que se va acercando al futuro. Número 8. Lee la historia de la comunidad y coloca los sucesos en la línea de tiempo. Mi maestra nos contó que en el pasado el nombre del lugar donde vivimos fue Baúl Canaán, que significa en maya lugar de las 9 estrellas. En 1486 los aztecas sometieron al pueblo y le llamaron Comitán. En 1625 se le renombró Santo Domingo de Comitán y en 1915 se le agregó el apellido Domínguez en memoria del político Belisario Domínguez. Aquí tenemos la línea de tiempo. Nos dicen que en el año de 1486 los aztecas lo nombraron Comitán y en 1625 se renombró como Santo Domingo de Comitán. Finalmente, en 1915 quedó como Santo Domingo de Comitán Domínguez. Número 9. Investiga 3 sucesos importantes de la historia del lugar donde vives y regístralos en una línea de tiempo. Aquí está mi línea de tiempo. En 1596 se dio la fundación de Monterrey. En 1908 inauguran el Palacio de Gobierno y en 1910 hacen la inauguración del Arco de la Independencia. Número 10. Colorea el siguiente símbolo que corresponda a tu aprendizaje. Reconozco los hechos importantes y acontecimientos de mi comunidad. Comprendo la utilidad de los adverbios y de los adjetivos para describir. Ordeno cronológicamente los hechos importantes o acontecimientos. En mis descripciones utilizo correctamente los verbos en pasado, presente y futuro. Si siempre lo haces, vas a colorear los primeros.